carbohidratos. Y para mi dieta quiero ensalada dietética. Ay, no. Abuela, hermana, mamá, papá y todo lo que te quiero decir. Rápido, pídele al glitch. Qué lástima. Dije de rápido de darle al glitch. Zombie, no me siento bien. ¿Estás bien? No creo que voy a... Abuela, hermana, mamá, papá, ¿cómo de que estaba afuera?